Hola, soy Jerónimo de Carmen y hoy os traigo las diferencias y cuál es mejor entre el OS1 calidad-precio o del OS1 Max calidad-precio. ¿Cuál suena mejor? O si suenan los dos iguales, cuál tiene mejores efectos, cuál es más fácil de manejar. Todo os lo digo en este tutorial. No te lo pierdas. Bueno, pues quien conozca el Double OS1 es este y ahora lo tengo en micro. Y tiene varias funciones. Tiene para reverb, para chorus, para delay, ¿vale? Para micro interno. Sabéis que puede sonar con la reverb y todo sin tener conectada la guitarra. Entonces, hoy os voy a enseñar cuál de los dos me gusta más a mí. Yo toco mucho, la verdad, con muchos músicos o en formatos más pequeños también. Y para mí es muy importante sonar bien, tanto enchufado como con micro. Normalmente lo más cómodo es ir enchufado y que tengas una buena calidad de sonido, que con una mesita te pueden hacer 4 ajustes y pueda sonar bien. Entonces, el Double OS1, ¿qué tal lo veo? La verdad, cuando me llegó por primera vez, me gustó mucho porque Modesto Maya es el pionero en esto. Modesto Maya, de la página www.yotococoncadakilo.es. Él inició todo esto realmente, tanto el Double OS1 como el Double Max. Él, cuando me habló de esto, pues yo aluciné porque la verdad me encantaba, ¿no? Y tengo que dar varias nociones sobre el OS1. Suena bien, pero el OS1 conectado tiene muchos medios. Y entonces, a la hora de conectar, si no tienes una buena mesa y que le puedas quitar muchos medios, casi todos, con lo cual puede perder un poquito de potencia. Y le tienes que dar bastante graves para que tenga cuerpo la guitarra. Eso conectada. Eso es lo que he notado yo de cuando le he usado el Double OS1. Y luego hay otras cosas, por ejemplo, cuando no estás conectado, en este caso el volumen, mirad lo que pasa. ¿Veis? Hace este tipo de acoples de vez en cuando, no sé por qué, ¿veis? Y eso llega a molestar un poco. Eso es el micro interno que tiene, que algunas veces hace esa reacción. Si yo lo vuelvo a apagar y lo vuelvo a encender, ahora no lo hace. O acopla un poquito, no sé por qué. Conectada no suele hacer eso. Pero así cuando quiere sonar y le ponen mucho micro, pues es lógico, acopla un poquito, ¿vale? Eso es una de las cosas, de los detalles que no me gustan mucho cuando me ha pasado. Y luego, por ejemplo, le pongo la reverb, ¿no? ¿Sabéis que suena con reverb? No estoy conectado. Suena con reverb. Le puedo dar más reverb. Bueno, ya sabéis que tiene Bluetooth. Le puedes poner con el Bluetooth. Le puedes poner una pista y suena la pista con el altavocito que tiene dentro de la guitarra. Suena la pista y puedes acompañarte y estudiar o ponerle un clip de un metrónomo, de una aplicación. Todo eso lo puedes hacer y está perfecto, ¿no? Le puedes poner mucha reverb o menos reverb. Aquí, por ejemplo, le das y le quitamos reverb. ¿No ves? No tiene tanta reverb ya. Y lo quitamos y así suena sin nada. ¿Vale? Bueno. Lo único que no me gustó de ese es ese tipo de acople que hay. De vez en cuando lo hace, no lo hace siempre. Hay que ajustarlo un poquito. Y que tienes una rueda y los botoncitos para ir cambiando todo, ¿no? Reverb, chorus, delay, micro, Bluetooth, todo, ¿no? Y todo lo manejas con una rueda. Y conectada suena con muchos medios y muy aguda. Entonces hay que quitarle medios y ponerle en bastante grave. Ese es el Double OS1. Ahora vamos con el Double OS Max Pro. ¿Qué tenemos aquí? Diferencia importante para mí. Que todos los cambios, tanto para reverb, tanto para delay, para chorus, para el micro, para el tema de compensación de micro, más micro, menos micro, junto con la pastilla, el tono, todo está con su rueda.
Entonces, por individual. Y eso es lo que me gusta. Todo tiene su rueda individual, ¿veis? Todo tiene su rueda individual. Aquí tienes la rueda de volumen. Aquí tienes para ponerle reverb, su reverb. Aquí tienes el delay. Aquí tienes el chorus, cambio de tono. Y algo muy importante, que para mí es un extra y un plus. Tiene afinador. Le das aquí y afina. ¿Veis? Tiene afinador. Y cuando le das al afinador, es como los previos de Fishman y todo eso, le das al afinador y se corta la conexión de sonido para no molestar que estás afinando y se anula, cuando está conectada, se anula ese filtro y se anula el sonido de la guitarra, ¿no? Para mí eso es muy importante, que se corte y que tengas un afinador. La conexión USB y sobre todo la comodidad de tener ruedas, cada una individual, para que tú puedas darle más o menos y no tener que estar dándole un botoncito y intercambiando, porque a la hora de tocar en directo, cuando tienes todo así por separado, es mucho más rápido. Ay, me falta un poquito de esto. No es lo mismo que si tienes que coger el OS1 y tienes que cambiar aquí, boom, y luego al otro botón, boom, y darle rueda, y luego boom. Es mucho más cómodo que tengas por separado las ruedas de cada función. Eso para mi gusto. Eso es lo primero. Que tiene extra, que tiene el afinador, que es importante. Tener el afinador, para en un momento dado le das aquí, cortas la señal de sonido y tienes tu afinador. Pero para mí lo más importante de todo es que, como en el Double OS1 os decía que tenía muchos medios y pocos graves, aquí no. Aquí está todo compensado. Aquí he hecho la prueba con la misma ecualización, con el Double OS1 y con el Double Max, y el Double S1 OS1, como os decía, muchos medios y pocos graves. Aquí está todo compensado, mucho más equilibrado. Entonces no tienes que tocarle casi nada a la mezcla con el Double Max, a la mezcla en la mesa de sonido. ¿Por qué? Porque el sonido está mucho más equilibrado, compensado, y tiene más calidad de sonido conectada que el Double OS1. ¿Por qué? Porque suena más natural la guitarra. Es muy parecido al sistema de Fishman Problem. El Fishman Problem, que es mucho más caro, pero se puede aproximar un poco a ese. Fishman Problem vale carísimo comparado con este. Pero si es para batalla y rutina y todo eso, os lo recomiendo mucho el Double Max. ¿Por qué? Porque está muy equilibrado y con una mesita que te puedas ecualizar un poquito medio bien, sin tocar tanto como en el Double OS1, la ecualización de graves y todo eso. Aquí no, aquí está todo mucho más compensado y el sonido es mucho más natural. Luego ya aquí es donde tienes, y aquí tienes el volumen general, ¿veis? El volumen general, y aquí le das más micro o menos y su reverb. Tienes su reverb, las tienes más largas, muy largas, por ejemplo aquí. Gigantísimo. Que luego puedes jugar con el volumen para cortarlas, para que no esté tan larguísimas, y puedes jugar y tiene más potencia del sonido de salida. Para cuando suenas en directo tiene más potencia que el Double OS1. O sea, está mejorado para mí, parecer, en todo. En sonido, más calidad de sonido, más natural la guitarra. En tener todo por separado y también el afinador incorporado. Quizá para mi gusto tiene el tema de la reverb, cuando le quieres dar poquita reverb, se corta del todo un poco. Y darle un poquito nada más de reverb lo aumenta mucho, pero con el volumen puedes ajustar un poco también que no esté tan larga, ¿sabes? Con lo cual, conclusión, los dos están bien. El Double OS1, si quieres iniciarte con la guitarra para jugar en casa, te pones tu Bluetooth, tus pistas, tu metrónomo, para tocar junto a la vez, una pista para tocar tú encima con la guitarra, que para estar con los amigos en casa, etc. Perfecto el Double OS1. Ahora, para tocar profesionalmente en un escenario, sin duda el Double Max.
aunque sea, no sé si es el doble de caro que el OS1, pero aunque fuera el doble de caro, os lo recomiendo mucho. ¿Por qué? Primero por sonido, segundo porque da más potencia de salida, están todos los botones por separado, que en un momento rápido que tengas que ajustar algo no tienes que estar dándole como en el OS1 a un botón a otro y regulando el volumen de cada sección por botoncito, sino aquí está todo a la vista y rápido puedes jugar con ellos. Y el afinador. Para estar aprendiendo en casa, etcétera, el Double OS1. Para tocar en directo, el Double Max. Recuerda que soy Jerónimo de Carmen y no olvides comentar, darle like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.